Bueno, pues como todo viene hilado, y no es por nosotros, sino por el Espíritu Santo, estamos terminando hablando de esa parábola, y esa parábola nos habla de gracia. Y bueno, pues esta escuela sabática nos va a hablar de gracia. Normalmente la gente dice hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. El Nuevo es el pacto de la gracia. Bueno, pues esta semana vamos a investigar, a descubrir y a disfrutar que Deuteronomio está hablando continuamente de gracia. Y vamos a encontrar un sentido auténtico a esto que tiene que ver con la ley, con la obediencia, con los mandamientos, que no tiene nada que ver con la salvación. Así que vamos a disfrutar de esta escuela sabática, pero antes vamos a darle un repaso a eso que tanto nos gusta, nuestra escuela sabática like. Así que La verdad presente en Deuteronomio. Lección 7. La ley y la gracia. Perfect City era realmente la ciudad perfecta. No había crímenes, no había corrupción, no había contaminación, ni había accidentes de tránsito porque todos seguían las leyes al pie de la letra. En Perfect City, todos eran felices hasta que subió al poder un nuevo alcalde y se le ocurrió una no muy brillante idea. Como premio a toda la ciudadanía por su buena conducta, hemos decretado un día sin ley. Un día en el que no regirá ninguna norma para la ciudad, no habrá policías ni funcionarios que regulen el orden. Ustedes ya son lo suficientemente maduros como para saber lo que es bueno y lo que es malo. Gracias. Cuando llegó el día sin ley, a Vicente se le había hecho un poco tarde para llegar al trabajo. El semáforo cambió y Vicente frenaba lentamente cuando recordó que era el día sin ley, así que decidió pisar el acelerador y pasar con el semáforo en rojo. ¿Qué creen que sucedió? ¡Se chocó con otro carro! Causó un gran accidente. Efectivamente, el conductor del otro vehículo normalmente habría reaccionado con paciencia y tranquilidad, pero recordó que era el día sin ley, así que decidió darle rienda suelta a su enojo y agredir a Vicente, el imprudente. De repente se empezaron a oír más choques. Muchos llegaron tarde a sus trabajos y sus jefes los despidieron injustamente porque al fin y al cabo era el día sin ley. Como se imaginarán, en la tarde todo estaba fuera de control. Peleas, hurtos, crímenes, accidentes por doquier. Parecía una ciudad de locos. Ya no era Perfect City, era Chaos City. Bueno, obviamente esto nunca ocurrió y realmente no creo que haya un solo alcalde en el mundo capaz de decretar un día sin ley. Lo que queremos enseñar con esto es que para que haya paz y armonía en algún lugar deben existir normas y leyes. Algunos dudan en cuanto a si hay ley en el cielo o en cuanto a si después de la cruz seguimos bajo la ley en la tierra. ¿Acaso no estamos bajo la gracia? Bueno, esto es necesario aclararlo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los beneficios de la ley y su relación con la gracia? En primer lugar, miremos la ley en el cielo. ¿Ustedes creen que la ley fue antes o después del pecado? Yo creo que fue antes. No se podía saber que era pecado si no existía la ley. Correcto. Ezequiel nos habla de Lucifer como un ángel perfecto, pero luego añade, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Paremos allí. Hubo pecado en el cielo. Ahora miremos qué es lo que indica cuando hay pecado. Pablo escribió, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Lo notan? Para evaluar si una conducta es correcta o no, si se actúa bien o mal, si se hace justicia o se comete pecado, se necesita una norma, una ley que dicte la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sabemos que pasar un semáforo en rojo es una infracción porque hay una ley que lo indica. Esto implica que en el cielo, mucho tiempo antes de que la raza humana existiese, había una ley, una norma divina que dictaminaba si un ser era justo o pecador. Pongámoslo de esta manera. ¿Saben qué es medicina preventiva? ¡Claro!
¡Claro! La que nos ayuda a prevenir enfermedades. ¿Y saben cuál es la mejor medicina preventiva? Una buena alimentación, el ejercicio, el descanso. Correcto. Y la medicina curativa es la que usamos cuando ya estamos enfermos. Los que ven la ley como una solución al problema del pecado están considerando la ley como si fuera medicina curativa. Pero no, la ley es más bien una medicina preventiva. Existía antes de la enfermedad del pecado. Si Lucifer hubiera guardado la ley, no habría caído en la enfermedad del pecado. Si Adán y Eva hubieran guardado la ley, tampoco habrían caído en la enfermedad del pecado. El cielo es perfecto porque tiene una ley perfecta. Lucifer persistió en su pecado y fue arrojado del cielo para que volvieran la paz y la armonía a ese santo lugar. Porque la paz y la armonía solo pueden existir en un lugar donde se obedecen los principios de la ley. En segundo lugar, la ley en la tierra. Ahora sí, volvamos a Deuteronomio. Ahí estaban los israelitas, en la frontera de Canaán, a punto de heredar la tierra. Y ahora Moisés les recuerda la ley y todas las normas e instrucciones que debían seguir en la tierra prometida. Alguien se preguntará, ¿por qué Dios pone tantas leyes? ¿Era acaso para hacer infeliz al pueblo? No, todo lo contrario. Era para hacernos felices. Dios quería hacer una verdadera Perfect City. Correcto. Y eso fue lo que les dijo Dios a través de Moisés. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Notan en el versículo el verbo prescribir? Es lo que hacen los médicos cuando van a recetar algo. Dios les está prescribiendo la medicina preventiva de la ley. ¿Y para qué se las prescribe? Para letov, lag, término hebreo que traduce para que tengan prosperidad. Si usted come bien, hace ejercicio, descansa y tiene una vida espiritual activa, automáticamente gozará de buena salud. De igual forma, si usted guarda la ley de Dios, automáticamente, letov, lag, automáticamente tendrá prosperidad. Hemos dicho varias veces que la obediencia es una respuesta al amor de Dios. Y sí, eso es totalmente cierto, pero oigan bien, no es solo por amor a Dios, también es por amor a nosotros mismos. ¿Pueden imaginar por un momento cómo sería el mundo si todos guardáramos los 10 mandamientos? Todos adoraríamos a un mismo Dios. Todos irían a la iglesia en sábado. No habría crímenes, robos, nadie diría mentiras. Ni nadie cometería adulterio. Perfect City sería una realidad. Dios nos da su ley porque nos ama. Su amor le lleva a desear lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es evitarnos problemas y darnos prosperidad. Ese es el rol que cumple la ley. La tía Elena así lo confirma. La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Y en tercer lugar, miremos la relación entre la ley y la gracia. Decíamos al principio que hay quienes argumentan que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y por consiguiente que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. Revisemos eso. ¿Con qué hemos comparado la ley de Dios en esta lección? Con una medicina preventiva. ¿Y qué pasa cuando ignoramos la medicina preventiva de la ley? Caemos enfermos en el pecado. Pero no hemos dicho cuál es la medicina curativa de Dios para sanarnos del pecado. ¿Saben cuál es? ¡La gracia! Correcto. Dios derramó su gracia al darnos a Jesús. Y Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y luego de curados, ¿qué haremos? ¿Volver a ignorar la medicina preventiva de la ley para volver a caer en la enfermedad del pecado? No,
Eso equivaldría a sanar a un enfermo de cáncer de pulmón y que una vez sano corriera a comprar una cajetilla de cigarrillos. ¿Debemos guardar la ley en medio de la gracia? La respuesta es sí. Dios no aboliría una ley que Él mismo ha llamado perfecta y eterna. Hacerlo sería más absurdo que el decreto del día sin ley que emitió el alcalde de Perfect City. Ninguna buena obra nos da acceso a la salvación. Dios ya ha hecho todo lo necesario para que nos salvemos. Independientemente de nuestro comportamiento, Dios nos extiende su gracia. Al aceptar por fe esta gracia, Él escribe su ley en nuestro corazón y su Espíritu nos da poder para obedecerla, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien, pues vamos a comenzar ya nuestra pequeña tertulia, no sin antes saludar a todos aquellos oyentes que ya lo han hecho, porque este programa, lo recordamos, se hace en directo y pueden contactar con nosotros a través de cualquier servidor de internet, allí marcando YouTube, y en YouTube Esperanza Murcia Radio. Bueno, pues entran en nuestra emisión en directo, pues como lo hizo López Vigo, Caluca, Mila, Rodica, Yaide, César. Creo que no me deja nadie de los que nos han saludado hoy. Es un gusto, y un gusto saber desde dónde nos escriben, desde Pontevedra, desde Vigo, desde Calasparra. Nuestro compañero César, nuestro hermano César, desde República Dominicana. Bueno, nos gusta saber también desde dónde nos escribís. Me ha gustado mucho el ambiente que se ha respirado, porque es verdad que no nos conocemos personalmente, pero algún día nos conoceremos, ojalá en esas bodas del Cordero, que podamos abrazarnos, sentarnos juntos y disfrutar de la compañía. Pero también nos pueden contactar con nosotros a través del teléfono, ¿verdad, Juanfra? Sí, ya tenemos aquí, me estaba ocupando yo del WhatsApp, ya también nos han saludado. ¿Qué número era? 601 43 44 93. Qué bien lo dice, da mucho Por gusto. Por cierto, que no lo he dicho porque, claro, una empieza así en directo y se despista, porque estaba pendiente además de lo que pasaba abajo en la iglesia, que no hemos saludado a Juan Luis Gómez, que es el compañero del control técnico de sonido, sin cuyo trabajo esto sería inviable, imposible, no emitiríamos en directo y tampoco quedaría recogido, grabado. Así que, Juan Luis, gracias por tu trabajo. Pues sí, la verdad que sí, que esto es un equipo y lo hacemos una labor en equipo y es fundamental. Pero no solo los que aquí ponemos las caras, ahí está, Juan Luis y Julián, los dos crack de las teclas. Decía que esto lo hacemos entre todos, porque no solo los que se nos ven las caras y los granos ¿vale? Y las canas. Exacto. Ya más canas que granos. Sino nos encanta saber que esto lo hacemos entre mucha más gente y estáis al otro lado. Y por eso decía Richard que vuestros comentarios nos ayudan mucho, nos encantan, y no solo tenéis la posibilidad de hacerlo a través de YouTube, del chat de YouTube, sino también el WhatsApp, que es el número que hemos comentado, que ya cada vez más gente tiene que poner el 34 delante, porque es allá de los mares, donde se comunican con nosotros. Yo especialmente de los saludos que no quiero comentarlo porque me voy a dejar alguno, pero sí voy a destacar dos. Uno de Mercedes, que dice que nos ha mandado un saludo diciendo que está con gripe en la cama. Vaya. Así que le hacemos esa compañía, con lo cual, Mercedes, un abrazo tremendo. Y luego también, pues como tú comentabas, a César, que hay que tener ganas para vernos, y levantarse a las 5 de la mañana en República Dominicana ahora mismo, para poder vernos a nosotros. Digo, madre mía. Bueno, para disfrutar de un sábado desde primera hora de la mañana, un sábado bien aprovechado. Más que vernos a nosotros, para disfrutar del Señor. Nos gusta recibir saludos cuando nos saludan desde Ecuador, desde Bolivia, desde la Columbia Británica. Nos gusta saber de la gente a la que comparte con nosotros y participamos juntos. Vamos ya a la lección de hoy, que es un tema muy interesante, y no sé a vosotros, ¿por qué hay tanta polémica siempre entre gracia
y ley. Porque tenemos un problema, Richard. Los cristianos que se acercan a la Biblia, que se preocupan por estudiar un poquito y por desgranar y rascar y decir, bueno, ¿y esto de qué va y qué me están contando aquí? Y a ver si esto va y a ver si lo otro no va. Es decir, esos cristianos que se preocupan un poco por su fe, por cimentarla, tenemos un problema. Y es que no nos sabemos manejar bien con estos dos conceptos, ley y gracia. No sé qué pensáis vosotros. ¿Sabéis? A mí me ha gustado muchísimo el planteamiento, no se me había ocurrido pensarlo de esta manera, ¿no? En absoluto. Me parece una idea súper refrescante y además muy clarificadora del tema de la gracia y de la ley, que es verdad, es un tema de polémica y todos en nuestras iglesias hemos tenido, ¿verdad?, unos cuantos debates controvertidos con respecto a todo este lío. Y con respecto siempre se acaba hablando del legalismo, del cristiano rojo, del cristiano negro, bueno, todas estas historias. Pero qué idea tan interesante, esto hay que pensar en esto, comentar la cuestión de la medicina preventiva y la medicina curativa. Me ha parecido una idea muy fresca. Medicina preventiva, ley, normas e instrucciones, todo lo que consideramos como, bueno, pues lo que es esa normativa de la que disponemos. Y luego la medicina curativa, que es la gracia. Oye, es que no se me había ocurrido plantearlo de una forma tan simple y al mismo tiempo tan explicativa. Es cierto. Claro, la ley era anterior al pecado, que es la enfermedad. La ley estaba en el cielo porque es evidentemente el carácter de Dios reflejado en toda una serie de propuestas de vida, mucho antes de que Lucifer cayera y de que se llevara con él a buena parte de los ángeles. Esto formaba parte ya de la vida, de la forma de entender la vida y de la forma de entender la relación con Dios mucho antes de que hubiera un problema. Es cierto, no es la solución al problema, es la prevención del problema. Y esto, planteado así, ya nos ayuda con el planteamiento general. Ya nos quita unas cuantas posibilidades de debate. Es otra historia, ¿eh? Es que a veces no pensamos en esto, pero Dios, como decías, un Dios de amor, nos hizo libres. Incluso antes de que surgiera el pecado. Somos seres morales libres y un ser moral libre tiene derecho a elegir, ¿verdad? Entonces, en esa libertad implica que tenía que haber una ley. Tú puedes amarme o no amarme, aunque no, Dios dijera, no sé qué es eso, pero eres libre para hacerlo. Claro. Es esa medicina, ¿verdad?, preventiva, antes siquiera de que surgiera, y lo otro es la curativa, la que pone fin al problema. Veía un reportaje esta semana acerca de las reiteraciones innecesarias, ¿verdad? Ese sube para arriba, baja para abajo, entra para adentro, o totalmente gratis, que decía la presentadora. Cuando algo es gratis, no es parcialmente gratis, o lo es o no lo es. O lo es o no lo es. Y yo claro. cuando lo escuchaba, se me venía con el estudio esta semana la gracia. La gracia es un regalo. Y el regalo o lo es o no lo es, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, os voy a dar medio regalo. ¿Os lo ha dicho alguien alguna vez? No. Me da la mitad y la otra mitad la pago. No, Claro. la gracia, es regalo. No le demos más vueltas. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Ahora. ¿Sabes qué pasa? Que es que en el mundo interesado no estamos acostumbrados al regalo sin más. Claro. Y cuando alguien te regala algo será ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? De hecho, hay gente que desconfía de la gente generosa. A mí me ha ocurrido alguna cosa, no es para contar en este momento, pero me ha ocurrido alguna cosa con respecto a lo mejor, yo que sé, a un momento de Navidad en el que haces regalos, ¿sabes? Y fluyen así algunos regalos, y gente que me haya preguntado a qué viene eso. ¿Por qué me regalas algo? Qué interés tienes, la ¿verdad? verdad es que es un shock, ¿eh? Pero es cierto, hay gente que no cree que se pueda hacer un regalo sin esperar nada a cambio. Probablemente por eso también nos resulta complicado entender el tema de la gracia. Nos resulta muy difícil entender que es completamente, valga la redundancia, gratis. Lo que pasa es que para entender esto podemos entender un poco la relación de padres e hijos, ¿verdad? Un padre cuando da un regalo a un hijo, ¿espera algo? No. Lo que quiere es quiere verle feliz, quiere que sea feliz. Dios con nosotros nos dio un regalo porque no podíamos obtenerlo. Es imposible que nosotros obtuviésemos la salvación por nuestra cuenta. Entonces, por eso es gratis, porque no teníamos posibilidad de pagarlo. Aquí tenemos a alguien del mercado bancario, ¿verdad, Juanfran? Si tuviésemos que hacer un estudio y hacer una valoración, ¿cuánto vale la salvación? ¿Cuánto vale el precio del Dios creador del universo en cifras?
No lo sé, pero seguramente enseguida alguien del sector te diría, vamos a avalarlo con algo, vamos a contraprestarlo, porque si lo ponemos encima de la mesa hay que tener garantías. Y esto tiene que estar soportado sobre... Es decir, si valga lo que valga, por miedo a perderlo o por miedo a entregarlo, ¿qué garantía me das tú? Es decir, de que esto lo puedo yo volver a recuperar. Y aquí es donde entra la generosidad del padre. Es decir, es tan desprendido que no está pensando en la contrapartida, en que lo va a recuperar por otra vía. Es decir, yo te presto algo porque luego tengo que recuperarlo, aunque sea de otra manera. Dios no actúa así, no tiene nuestra medida. Pero es que... Y no tiene precio lo que nos ha dado. No Aparte sería de que posible sería incontable ponerle precio. Claro. Nosotros vivimos en una sociedad y un tiempo en que todo tenemos que cuantificarlo y tenemos que ponerle números. Pues, y cifras a cualquier evento, ¿no? Y decimos que algo vale lo que el otro está dispuesto a pagar. ¿Cuánto estuvo dispuesto a pagar Dios por nosotros? ¿Cuánto valemos entonces? ¿No? Es que aquí se mezclan muchos conceptos, pero el tema de la gracia y de la ley, yo decía que no nos sabemos mover porque es muy difícil encontrar en el ser humano el equilibrio. Y nos gusta siempre los polos. Y nos gusta poner el acento en aquí y ahora estoy más de allá, cuando ese debate a mí me parece un tanto artificial en el cristianismo. La ley y la gracia van juntas. Es que estamos en Deuteronomio y ya aparecen estos conceptos, con lo cual cuando a un cristiano dice, cuando el cristiano típico tira de estereotipos y dice, bueno, es que tú estás bajo la ley, yo estoy sobre la gracia, o yo soy del pacto tal, o yo soy del pacto pascual, lo que estamos diciendo es, ¿tú sabes realmente a qué te estás refiriendo? Estás tirando de clichés fáciles, facilones. Dios nos está pidiendo que le estrujemos un poquito más la cabeza. Dios nos pide las dos cosas. Estamos bajo la gracia y además la ley tiene su función. A mí me encanta este libro de Deuteronomio porque para mí es el testamento de Moisés. Moisés sabe que no va a entrar en la tierra prometida y... Ya más que se lo huele, ya lo tiene clarísimo, Dios se lo ha dicho. Tú no vas a pisar allí. Y entonces se plantea, ¿qué le dejo yo a esta gente? ¿Qué les digo a este pueblo que le quiero tanto para que se conduzcan bien, para que no pierdan la oportunidad de esa relación con Dios, para que conozcan a ese Dios que yo lo conozco? Y hace su testamento. Este es un testamento vivo en el cual les va a decir las cosas que son importantes. Y aquí va a hablar de las dos cosas. Va a hablar de la gracia y va a hablar de la ley. Explícitamente no aparece la palabra gracia, ¿verdad? Pero continuamente va a decir, Dios os sacó de Egipto, Dios os ha salvado. ¿Qué necesitó hacer el pueblo de Israel para salir de allí, de Egipto? Nada. Confiar. Nada. Es que eso es la gracia. Claro. Confío y Dios me hace salvo. Dios me saca. Y luego les dio la ley. ¿Para qué les da la ley? Esa medicina preventiva. Me encanta el texto, lo vamos a ver luego con más detenimiento, para que sean felices. No podía ser de otra forma. Un Dios de amor, ¿qué es lo que desea de nosotros? Que seamos felices, que os vaya bien, que no sufráis más de la cuenta. Que estéis protegidos contra un enemigo que no veis, pero existe. Y entonces... Oye, antes de llegar al planeta Tierra, también la Escuela Sabática Laica hacía una pregunta, ¿no? ¿Nos hemos imaginado lo que podría ser el universo sin ley? Es decir, ¿cómo funcionarían las cosas? Bueno, de hecho, la respuesta es otra. No funcionaría nada. Nosotros, una vez más, damos por sentadas muchas cosas. Pero ¿qué ocurriría si las leyes naturales no existieran? ¿Qué ocurriría si la ley de la gravitación universal fallara, por ejemplo, ¿no? Que no hubiera esto? Pues posiblemente estarían dándose los planetas golpes unos a los otros y ya nos habríamos dado, ¿verdad?, millones de veces golpes con la Luna y con todos los planetas del Sistema Solar. No podríamos estar vivos. Pero como eso, muchas más cuestiones. Nosotros nos imaginamos no tener ley, que no haya ley. Antes de ir mucho más al fondo, ¿de acuerdo? Supongamos que, como decía la Escuela Sabática Laica, en mi ciudad se haga un día sin ley y no haya leyes. Y además tengas libertad para no cumplir las leyes. ¿Cuánto tiempo tardaría esto en ser un absoluto caos? De hecho, muchas personas perderían la vida y sería un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Horas. Bueno, lo traigo a mi vida. ¿Cuánto tiempo tardaría? De hecho, ya lo sé. ¿Cuánto tiempo tarda mi vida en ser un caos?
cuando efectivamente no confío en el Señor de la ley? Pues bueno, preguntas que debo plantearme otra vez a la vista de lo que me está diciendo Deuteronomio aquí. Y es que es verdad que no nos gusta la ley, ¿verdad? A nadie le gusta, tú lo has dicho muchas veces, Juanfras, no nos gustan que nos limiten, pero la escuela nos da una visión de esa ley protectora. Esa ley está hecha para protegernos, para cuidarnos. ¿Por qué yo no me salto un semáforo en rojo? Claro. Pues porque necesito cuidarme yo, cuidar al otro coche que viene, cuidar al peatón que cruza. Tiene que existir una ley que nos proteja a todos. Cuando hablamos de las relaciones, además, podemos ir a otro nivel más. Es decir, a nosotros nos chirría, incluso como cristianos, cuando nos relacionamos con Dios, el que no sabemos manejarnos bien, porque nos sentimos culpables, sabemos. Esto además no hace falta ser cristiano para saber que algo está roto en nuestras vidas y que algo no funciona en nuestro entorno. Da igual que te preocupe el medio ambiente, que te preocupen las relaciones sociales, el entorno laboral. Mires donde mires, qué área no está rota o está paticoja en nuestro entorno. Entonces, si además somos cristianos y tenemos esa visión espiritual de no caminar solos por la vida, a veces no sabemos manejarnos muchas veces con estas dos sensaciones. Sentirnos culpables porque sabemos que somos culpables de decir algo yo no he hecho bien en mi vida. Pero a la vez nos sentimos víctimas. Somos víctimas y a veces no sabemos bien conjugar estos dos conceptos. Ser culpable y ser víctima a la vez, o muchas veces nos escapamos, porque y nos quitamos la responsabilidad de encima. Es que a mí conmigo hicieron, yo conmigo tal, ¿qué culpa tengo yo? Total, este mundo yo no he elegido venir a la vida, a vivir esto, y le pasamos el testigo a otro. U otras veces nos vamos al otro polo y decir, pobre de mí, yo soy el más pobre de los miserables, no puede ser que Dios se fije en mí, yo más vale que me tire por un puente. Y no sabemos manejarnos con esto. Y en esto aparece Dios, que es decir, tú no puedes. Nos pasamos la vida escapando, nos pasamos la vida huyendo. Da igual, incluso dentro de la iglesia seguimos huyendo. Y yo creo que todo esto, ley y gracia, que van de la mano junticos, están puestos por Dios no para que uno te salve y el otro no, porque hay muchos cristianos que dicen, todavía el mundo judío más ortodoxo, la Torá es la salvación, cumplir los preceptos. Y hay muchos cristianos también que dicen, cumple la ley, ¿no? Como si la ley y cumplir los mandamientos fueran la verdadera salvación. Pero hay muchos otros cristianos que dicen, no, desprecian todo lo que es lo normativo, confundiendo y sin saber muy bien qué significa ley, la ley de Moisés, y no saben lo que es los mandamientos y lo que viene de Dios y lo que viene de los seres humanos, lo que hemos ido añadiendo nosotros. Uh-huh. Y no sabemos conjugar eso y perdemos de vista algo fundamental, que ni la fe, ni tu fe, ni la ley te salvan, salva Dios. Salva los Jesús. Movimientos de Dios, el movimiento de Dios, es decir, ley y gracia forman parte del plan de Dios para ir a tu rescate. Es Él el único que salva y dice, y es el que te entiende el puente para decir, ven conmigo, ven conmigo. Esto de ir siempre pensando en el más allá, yo leyendo, por ejemplo, estaba leyendo a Badenas, que para mí me clarifica mucho mis ideas. Él habla de que los estatutos, las normas, todo lo que Dios nos provee, no es para ir al más allá, sino es para vivir mejor en el más acá. Fíjate que me vas a permitir leer un texto de Deuteronomio, un texto precioso que no lo dice Badenas, lo dice Dios mismo. Voy a leeros en el Deuteronomio 10, ¿vale? Los versículos 12 y 13, que me parece que son de lo más bonito que uno puede decir. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que respetes al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor tu Dios y sus estatutos, que yo te escribo hoy, para que todo te vaya bien. Y a mí me encanta ese final, porque si lo hubieses quitado, ¿verdad? Parece que Dios es un egocéntrico. Ámame, quiéreme, no sé qué, yo. Sí, sí. Pero la clave está al final, para que todo te vaya bien, para que ese tiempo que vas a estar aquí en esta tierra de perdición, en esta tierra de pecado, para que sufras lo menos posible.
no se habla aquí de salvación. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No hay nada, cuando antes ponía el ejemplo del precio de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar el precio de Jesús en nuestro lugar. Esto es como si yo soy un vagabundo, ¿verdad? Y llega alguien y dice, mira, te veo tan mal que te voy a regalar una casa, una mansión, y un día se le cae el pañuelo de sonarse los mocos al suelo, se lo recojo y le digo, mira, toma, con esto ya queda pagado todo lo que hiciste por mí. ¿Qué pensaría esa persona que me ha provisto de casa, de trabajo? Qué ingrato eres, ¿verdad? Es que no sabes lo que cuesta. Siempre los extremos así, las imágenes visuales son muy clarificadoras porque nos ayudan a ver qué puedo hacer yo para pagar la muerte de Dios en mi lugar. Nada, absolutamente nada. Acéptalo como un regalo y con eso Dios estará contento, pero no lo intentes pagar. No le intentes decir, te voy a dar esto porque con esto ya estamos en paz. No. Hombre, a mí hay algo que, al hilo de lo que comentabais, bueno, por una parte, una reflexión lingüística, ¿no? Cuando estaba hablando Juanfran me vino a la mente, me vino a la cabeza al oírle hablar, ¿no? Claro, la pregunta y una de las preguntas es, ¿por qué el planteamiento suele ser ley versus gracia? Cuando en realidad el planteamiento de Dios es ley y gracia. Es decir, la una no excluye a la otra ni son contrarias, sino que para que nos vaya bien tenemos que conjugar ambas y tenemos que usar de ley y usar de gracia, las dos. Habitualmente se suele trabajar, ¿verdad? O ley o gracia, pues porque nos da la sensación de que no combinan y sin embargo la combinación es la perfecta y es así como está diseñado por parte de Dios. Pero yo quería lanzar también a lo mejor una pregunta mínimamente controvertida, ¿no? Al hilo de lo que estamos comentando justo ahora. ¿Exactamente qué significa eso de para tu prosperidad, para que te vaya bien, por tu bien, dependiendo de las traducciones? ¿Qué quiere decir exactamente esto? Porque es verdad que en el tiempo en el que vivimos y en el mundo en el que estamos, en el mundo caído y de pecado, nos va a faltar bastante prosperidad, porque bueno, según el diccionario, prosperidad es aquello que tiene que ver con que te vaya bien, con que tengas éxito, con que tengas, ¿verdad?, pues pocas dificultades en determinados aspectos. Ser próspero es algo muy importante, es algo muy interesante y muy positivo. Y sin embargo, hay muchos cristianos que no son aparentemente prósperos. ¿Cómo traducimos esto entonces? ¿Qué significa eso de para ti, por tu bien? Yo esta semana me he hecho una reflexión, Esther. La salvación es por gracia y la ley que tiene que ver, para mí la ley tiene que ver con lealtad. Sí. Y esa prosperidad no tiene nada que ver con lo que me esté sucediendo aquí, sino con esa lealtad que yo deposito en ese Dios que vino a morir por mí, que me está preparando un lugar en otro sitio. Entonces, para mí eso es para que todo te vaya bien. Aquí en la tierra nos puede ir las cosas muy mal, desde luego, pero eso es cuando lo miro con una visión muy finita, ¿verdad? Cuando yo esté con mi Señor y lleve 50 millones o trillones de años viviendo a su lado, estos 50 años que he pasado por aquí, qué poco es, para que todo me vaya bien. Que todo me vaya bien, por supuesto, al lado de mi Señor. No para que todo me vaya aquí en la tierra de fábula. Voy a sufrir mucho menos aquí también, viviendo bajo sus preceptos. Voy a sufrir mucho menos. Pero aquí sufrimos sí o sí, ¿eh? No sé tú qué piensas, Juanfran, y tenemos que ir terminando porque empiezan ya el sermón. Pues entonces los protagonistas hoy están en la capilla. Así que si te apetece, podemos empezar ya. ¿No entras al trapo? Vale. Nos dice Juan Luis, tenéis un minutito más, porque están ultimando los preparativos abajo. El tema de la prosperidad y un poquito eso de lo que planteaba Esther. Claro, a mí lo que me resuena es el tema de la oración, ¿no? ¿Para qué oramos a Dios, no? Muchas veces, ¿para qué es? Para que Dios se acuerde de que existo, de que, oye, acuérdate de que me hace falta esto, de que estoy en esto, de que estoy preocupado por lo otro. O va de ponerme yo en conexión con Él, con Dios, para, sin duda, estar más cerca de sus planteamientos, que son los que a mí me benefician, ¿no? Y esa dicotomía a veces no la tenemos interiorizada lo suficiente y vamos a Dios, pues eso, en plan de dame. Y con esto de la ley y la gracia nos pasa algo parecido. No sabemos a veces en cómo manejarla, porque cuando vemos una película, cuando vemos al protagonista, al héroe,
que está ejecutando la justicia, lo que queremos es que mate al malo, y da igual cómo utiliza los medios, y no nos planteamos que Dios dice va unido a la justicia y el perdón. No sabemos manejar estos dos conceptos, de que Dios es capaz de hacerlo, justicia y perdón. Y como nosotros no sabemos muy bien a veces manejar los dos, o perdonamos y parece que tenemos que olvidar todo y tal, o somos justos y entonces tenemos que aplicar nuestros criterios a rajatabla, nuestras rigideces, todo. Entonces, a veces se nos olvida que Dios es capaz de conjugar estos dos términos, justicia y perdón, al máximo nivel, ambos. Claro, lo que pasa es que a veces la justicia nos parece dura precisamente porque contrasta con nuestra tendencia pecaminosa. Es decir, algo como no matarás, que evidentemente es bueno para todos aquellos que estamos vivos, es fantástico, ¿no? Que nos digan y que le recuerden a la gente no mates a los demás. A mí me viene muy bien que digan no me mates, ¿no? Claro, si nosotros lo hemos convertido en un problema, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque me sentiría cómoda matando, porque en realidad entiendo que matar también es una posibilidad y me pongo con para no hacer otros, no hablar de otros mandamientos a lo mejor que tienen otros matices. Parece como muy directo, ¿no? Realmente que diga no matarás es para que tenga menos libertad de movimientos, o es como lo del semáforo en rojo. Mirad, hay gente que teme pasar el semáforo en rojo no porque pueda producirse un accidente o por desobediencia, sino por la multa. Por la multa. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Sabes? Que no te saltes el semáforo en rojo por la multa, no porque entiendas que es lo razonable para que no haya atropellos y para que no haya accidentes. Claro, y a veces lo de los 10 mandamientos lo traducimos igual, por si acaso, por la multa. Pues, pero claro, entonces no lo estás haciendo por amor, es otra cosa. Por eso es tan importante entender que la ley de Dios es una cuestión de lealtad y que al final Dios nos va a juzgar a cada uno en base a nuestro corazón y en base a esa lealtad. Si nos juzgara por la ley, el apóstol Pablo lo dice, estamos perdidos todos, todos. No hay posibilidad de que el ser humano se salvara. Pero es una cuestión de lealtad. O sea, tú decides agradar a ese Dios que te ha salvado, ese Dios que te lo ha hecho todo. La lección no nos da tiempo, pero habla cuántas veces se dice en el libro de Deuteronomio, te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de servidumbre. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿Estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos ha dado ya la salvación, la tenemos ya, que a veces esto se nos olvida. No seremos salvos, somos salvos. ¿Estamos agradecidos? Pues entonces, si estamos agradecidos, vivamos como salvos, disfrutemos como salvos y cumplamos con lo que Él quiere de nosotros. Seamos leales, sin fijarnos en el detalle, porque Dios no se va a fijar en el detalle. Dios va a ver nuestro corazón. Yo me acuerdo de jovencito que vivía angustiado pensando, ¿y si un día cuando venga Jesús hay un pecado que yo me haya dejado por ahí? ¿Verdad? Se me olvidaba que ese Dios es el Dios de amor. Ese Dios que me ama por sobre todo y que no está deseando condenarme sino salvarme. Entonces Dios va a ver mi lealtad, va a ver mi corazón, va a ver cómo soy en realidad y en base a eso seré o no seré apto para estar en el cielo. La ley es una cuestión de lealtad. La ley es una serie de principios que Dios me da para que me vaya bien, para que sea feliz, para que no es una cuestión de salvación. Pero va unido a la gracia, porque tampoco voy a ser salvo si no cumplo la ley, ¿verdad? Si vivo en esa ciudad sin ley, si me saltara todo, como tú dices, si voy matando a la gente, si voy insultando, sería imposible estar en ese reino de Dios. Nos hemos dejado muchas cosas, pero oigo ya por abajo que está terminando la historia de los niños. Vamos a aprovechar un minutín más. Mientras ponen la canción, ¿algún comentario que queráis hacer? Pues yo, mira, hay muchas ideas y esto se escribe en Río de Tinto, hay muchos libros, yo no voy a descubrir ahora nada, válgame. Pero sí, por ejemplo, lo fácil que es para nosotros cristianitos de iglesia, de a pie, de fines de semana y tal, en recurrir enseguida a pensar que la gracia y la fe está sobre todo en el Nuevo Testamento. Yo simplemente quiero poner aquí lo que dice el rey David en los Salmos, que son del Antiguo Testamento, que son de la ley, que es todo eso. Él, por ejemplo, dice en Salmo 119, en 132, dice, mírame y ten compasión de mí como haces con los que me aman. Ese ten compasión de mí, ese grito de angustia que tiene y que el rey David ejemplifica
a mí me sirve. Yo creo que muchos de nosotros nos sentimos a veces identificados con este personaje, en el sentido de que tiene tantas idas y venidas, es capaz de lo mejor y lo peor, y es capaz de ponerse de rodillas delante de Dios y decir: ten compasión de mí. Esto, que se traduce normalmente en las Biblias, hay en la versión, por ejemplo, Biblia textual, que es más fiel al texto, dice: vuelve tu rostro hacia mí y concédeme tu gracia. Es el mismo término. Cuando hablamos de gracia, es mirar a Dios y decir: ten compasión de mí. Y entonces Dios dice: ¿cómo no voy a tenerla? ¿Cómo no voy a tenerla? Es esa idea de decir: es que no es por mí, es que es el regalo. Decir: acude a mí, sé propicio a mí, que estoy que me ahogo. Y ese brazo que te saca de la angustia, eso es la gracia. Efectivamente. Y estamos hablando de mucho más que de cumplir unos cuantos preceptos. Estamos hablando de un estilo de vida. Ese es el verdadero estilo de vida. Cumplir con la ley que Dios ha diseñado para que seamos felices, para que seamos prósperos. Y es una cuestión de lealtad. No nos da tiempo leer todos los comentarios, pero es verdad, por aquí nos están diciendo que hay algunos que eligen en las iglesias, ¿verdad? Prefiero esta iglesia porque me permite tomar alcohol, o en aquella me permite esto, me permite lo otro. Sin darnos cuenta, ahí rompemos nuestra lealtad con Dios. Porque en el momento en que yo digo: como esta me permite que mande más yo en lugar de tú, ahí rompemos nuestra lealtad. Es una cuestión de relación con Dios, siempre lo ha sido. Bueno, nos quedamos hoy muy cortos. Me hubiese gustado hablar de ese cuarto mandamiento, este enfoque que le va a dar Moisés distinto en el libro de Deuteronomio. Se lo dejamos a la gente para que lo pueda leer, porque la ley estaba escrita con el dedo de Dios en las tablas, ¿verdad? Y sin embargo, Moisés, cuando va a hacer ese resumen, este testamento final para el pueblo, no va a remitirles ese cuarto mandamiento al que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Sino les remite algo mucho más personal, que es: Dios os ha sacado de casa de servidumbre, de Egipto, os ha liberado. ¿Por qué necesito yo hacer un parón el sábado? Lo necesito porque, viene escrito así, ¿verdad? Porque si no me ponen la multa, Esther, por eso, o porque... Es muy refrescante, el ver el sábado de esta forma, ¿no? Sí. Y cómo lo dice en Deuteronomio 5. Como te he sacado de la tierra de Egipto, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Una idea muy curiosa y muy refrescante. El sábado te recuerda no solo que es tu creador, sino también es tu libertador. Y es una idea que a veces olvidamos, y resulta muy interesante que la haya destacado además. Ahí le ha sumado Moisés. Y el sábado te libera también, es verdad. Creador y redentor. Por las dos cosas, celébralo. ¿De dónde te ha sacado? Yo dejaría una pregunta hoy a todos aquellos que vayan a ver este vídeo, que nos están escuchando. ¿De dónde te sacó Jesús? ¿De qué esclavitud te ha sacado? Porque si te sacó de una esclavitud, de un sitio en el cual estabas perdido, angustiado, si Jesús hizo un milagro en tu vida, celébralo. Dale lo que Él pide. Dale ese día que Él desea para que sea elevado su nombre. No le des lo que te sobra, no le des lo que a ti te desea el día, el momento, no. Obedécelo y disfruta de tu Señor. Junta gracia, junta ley, y tendrás lo que Dios pide para ti. Y me gustaría terminar, porque ya están empezando abajo, con un texto súper antiguo, un texto de Eclesiastés. Eclesiastés 12:13, que me ha gustado mucho. Dice: el fin del discurso oído es este: respeta a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es todo para el hombre.